Perfecto. Entonces, em, quería explicarles lo siguiente, que lo puse un poquito acá en la hoja, pero bueno, se los digo. La idea es que ustedes ya en R2 y en R3, ¿no es cierto?, en álgebra del CBC, estuvieron laburando, trabajando con lo que llamaban el producto escalar, ¿no es cierto?, que era una operación que tomaba dos vectores y, y te daba por resultado un numerito real. Por eso se llamaba producto escalar, ¿no es cierto? No como el producto vectorial, que vos hacías el producto entre dos vectores y lo que obtenías era otro vector, por lo menos en R3, que era el único lugar donde te habían definido ese producto vectorial. Bueno, ¿qué pasa? Que en función de ese producto escalar que vos tenías definido en R2 y en R3, vos tenías definidas una serie de nociones. Tenías definida una noción de ortogonalidad, ¿no es cierto?, que era lo que se definía como que dos vectores eran ortogonales cuando el producto escalar entre ellos daba cero. Tenías también definida una norma, ¿no es cierto?, que era la raíz cuadrada de elevar al cuadrado cada coordenada, que no es otra cosa que tomar el producto escalar de una X consigo misma, ¿no? Si vos haces X por X, y vamos acá a la formulita que teníamos antes, ¿no es cierto? Si vos haces X por X, entonces te va a quedar X1 al cuadrado más X2 al cuadrado, así hasta X sub n al cuadrado, ¿está bien? Si estamos hablando de Rn. Entonces, en función de ese producto escalar, vos tenías definida la noción de ortogonalidad, la noción de norma. Si tenés la noción de norma, entonces tenés la noción de distancia, porque vos, para saber la distancia que había entre dos vectores en R2 y R3, ¿qué hacías? Tomabas la diferencia y le calculabas la norma a esa diferencia. Y otra vez, ¿no es cierto? Si la norma está en función del producto escalar, quiere decir que gracias a esa definición de producto escalar, vos podías calcular, establecer cuál era, no solamente calcular, sino establecer cuál era la distancia entre dos puntos. ¿Tá? Y además podías definir, ¿te acordás?, a qué se llamaba ángulo. ¿Tá? El ángulo entre dos vectores era un ángulo entre 0 y pi, tal que el coseno de tita coincidía con esa cuenta, ¿no es cierto? X producto escalar y sobre norma de X por norma de Y, obviamente cuando los vectores X e Y eran distintos de cero, si no, no quedaba definido ningún ángulo. Entonces, quiere decir que gracias a esta función que tenemos, que es el producto escalar que se define de esta manera, fíjate que acá me encargué de aclararte una forma de escribirla porque más adelante en definitiva la vamos a escribir siempre así, o sea, escribirla en forma matricial la fórmula del producto escalar. Lo que vos llamabas, lo que vos conocías como x.y, que en los libros de inglés se suele decir el product dot, ¿no es cierto? Porque se señala con un punto. Lo que vos conocés como x.y siempre se puede, digamos, escribir en forma más compacta de esta manera. El vector x traspuesto, puesto como fila, multiplicado por el vector y como vector columna. Entendiendo por esto el producto matricial, ¿está bien? De un vector fila por un vector columna, que te va a dar siempre un numerito, x traspuesto por y. Bueno, entonces, este producto escalar que me permitió definir todas estas cosas cumplía con determinadas propiedades. Primera propiedad, era lineal, para decirlo de alguna manera. O sea, si vos tomabas una combinación lineal y hacías el producto escalar con otro vector, eso te daba la misma combinación lineal, ¿está bien?, de los productos escalares respectivos. O sea, alfa x más beta y por z te da alfa x por z más beta y por z. ¿Tá? Segunda cuestión de este producto escalar era conmutativo, daba lo mismo hacer x por y que y por x, ¿está bien? Y tercera cuestión, que era la que nos permitía definir la norma de un vector, siempre que vos hicieras x producto escalar por x, ibas a obtener un número mayor o igual que 0, y solo te daba 0 cuando x era el 0. Eso es muy importante si definimos la norma en función de este producto escalar. ¿Por qué? Porque entonces la única cosa que mide 0 en Rn con el producto escalar es el 0.
¿Está bien? Eso es importante si vos querés establecer una medida, ¿no es cierto? Si querés decir, bueno, voy a usar este metro para medir. El metro sirve si lo único que mide cero es el cero, ¿está bien? Cualquier cosa que sea parte del cero va a medir algo. Entonces, lo que nosotros vamos a ver con esta práctica de producto interno, con este tema de producto interno, es que vamos a poder generalizar, ¿saben?, estas nociones. Quiero decir, voy a definir una función para cualquier espacio vectorial que tenga, ya vamos a ver, digamos, propiedades parecidas a estas, y vamos a ver que si tenemos una función con propiedades parecidas a esas, voy a poder definir en cualquier espacio vectorial, inclusive en los menos intuitivos, ¿está bien?, una noción de ortogonalidad, una noción de distancia, una noción de norma. Y eso es importante, ¿no es cierto? Porque nosotros, fíjate, trabajamos con espacios vectoriales que son las funciones continuas o las funciones derivables o los polinomios. Entonces quiere decir que en el espacio vectorial de los polinomios yo voy a poder establecer una distancia entre los polinomios. Y entonces voy a poder decir qué polinomio está más cerca de otro, comparando esas distancias, ¿está bien? Entonces, el producto interno que nosotros vamos a estudiar no es otra cosa, grabate esto, que una generalización de lo que vos conocés como producto escalar, que nos va a permitir, digamos, copiar, digamos, esa estructura geométrica que teníamos en Rn a otros espacios vectoriales. Por eso, cuando uno define un producto interno en cualquier espacio vectorial, se dice que los espacios, en un espacio vectorial se dice que los espacios vectoriales son euclídeos. ¿Por qué? Porque puede copiar esa geometría euclidiana que uno conocía en el plano o en el espacio a estos otros espacios vectoriales con los que vos ya te estás acostumbrando a trabajar desde que empezamos la práctica de álgebra. ¿Ok? Entonces, vamos a definir que un producto interno es una función que tiene dos coordenadas, o sea que se le aplica a dos elementos de B. Por eso estamos diciendo acá que es una función que va de B en B y que termina en el espacio vectorial K. Acá esto está mal escrito, no es un sí, solo sí, esto es una flecha, discúlpenme, fue otra vez otro error de escritura, pero bueno, lo que les quería decir es que esto es una copia de lo que era el producto escalar, porque fíjate que el producto escalar vos también lo podés ver como una función, ¿saben?, que en definitiva salía del producto del producto cartesiano de Rn con Rn y que llegaba, ¿no?, a, perdón, acá no sé qué estoy haciendo, y que llegaba a el conjunto de escalares R, ¿está bien? Entonces lo mismo vamos a definir para producto interno. Va a ser una función que va a salir de B por B y que va a llegar al conjunto de escalares con los que se trabaja en ese espacio vectorial, ¿está? Entonces, vamos a decir, una función es un producto interno si cumple con las siguientes tres propiedades. Ahora bien, como nosotros lo vamos a definir tanto para espacios vectoriales, como nosotros lo vamos a definir tanto para espacios vectoriales que trabajan con números reales, como para espacios vectoriales que trabajan con números complejos, va a haber algunas pequeñas modificaciones en cuanto a la conmutatividad. Primera cuestión, ese producto interno que voy a definir, esa función a la que vamos a llamar producto interno, siempre va a cumplir que va a ser lineal en la primera coordenada. ¿Está bien? O sea que si vos haces alfa por U más beta por B contra un W, esa función va a cumplir que es alfa por el vector U contra W más beta por el vector B contra W. ¿Está bien? En general siempre vamos a decir contra cuando estamos tomando el producto interno porque es una función que siempre tiene dos coordenadas, dos elementos. ¿Está bien? Segunda cuestión. Si cambiamos el orden, el producto interno de B con U va a ser el producto interno de U contra B, pero conjugado. ¿Está bien?
Esto lo ponemos, ¿está bien? Porque puede ser que trabajemos con escalares complejos. Si los escalares del producto vectorial en cuestión son reales, entonces este signo de conjugación no significa nada. Si estoy en R, el producto interno de B con U es igual al de U con B. ¿Está bien? Porque siempre me da un número real. Y la otra cuestión es que si vos tomás el producto interno de U contra U, eso siempre te va a dar un número estrictamente mayor que cero cuando el U sea distinto de cero. Y si el U es y el único caso en el que te da cero es cuando U es el cero de B. ¿Ok? Entonces, cuando yo me encuentro en un espacio vectorial con una función que va de B por B, en R si el espacio vectorial es real, o de B por B en C si el espacio vectorial trabaja con los escalares complejos, voy a decir que es un producto interno cuando cumple con estas tres propiedades. Esta es la definición de producto interno. Cuando a vos te tiren una fórmula por la cabeza y te pregunten, ¿esta fórmula que te tiré por la cabeza define un producto interno en este espacio vectorial en el que la defino? Vos lo que vas a tener que hacer es justamente verificar que se cumplen estas tres propiedades que están acá. Hay consecuencias inmediatas y quiero que por lo menos te quede claro. En el video que vas a ver o que ya viste, algunas de estas que están acá se demuestran. Una consecuencia inmediata es que siempre que vos, esta que pusimos acá, ¿no? Una consecuencia inmediata es que siempre eh, que vos calcules el producto interno entre esta que puse como ítem C, ¿no? Entre el 0 de B y cualquier otro vector, eso te va a dar por resultado 0. ¿Está bien? Y no es que está en la definición de producto interno, es una consecuencia de haber definido el producto interno con estas tres propiedades. ¿Está bien? Segunda cuestión que vale la pena aclarar es cuando vos haces el producto interno de U con U, en principio, ¿está bien? Si el vector es el mismo en la primera y en la segunda coordenada, vos me podrías decir, bueno, si el espacio vectorial trabaja con escalares complejos, en principio el producto interno de U con U me da un número complejo. Pero ¿qué pasa? Como vale esta segunda propiedad en el producto interno, eso significa que si B es igual a U contra U es igual a U contra U conjugado. Por lo tanto, si un número es igual a su conjugado, significa que es un número real. O sea que esta tercera propiedad que pusimos acá, digamos, es consistente, ¿está bien? Tiene sentido decir, bueno, no solamente me da un número real, sino que además, ¿está bien? Ese número real tiene que ser positivo cuando el vector no sea el vector nulo. ¿Está? Bien. Entonces, cuando vos en un espacio vectorial tenés definido un producto interno, como consecuencia de esa definición de producto interno, inmediatamente se van a poder definir otras nociones. ¿Está bien? Una noción es la noción de norma. ¿Está bien? Cuando vos calculabas la norma de un vector en Rn, ¿te acordás que dijimos, fíjate, que esto no es otra cosa que calcular la raíz cuadrada del producto escalar de x contra x cuando laburábamos con el producto escalar? Entonces ahora, de la misma manera, vamos a definir, o sea, de la misma manera con respecto a esta función que es el producto interno, vamos a definir la norma de un vector, ¿está bien? En un espacio vectorial donde se definió un producto interno. Entonces vamos a decir que la norma de un vector cualquiera siempre es la raíz cuadrada del producto interno de U contra U. Y fíjate que efectivamente, digamos, esa norma cumple con, digamos, las propiedades imprescindibles que tiene que tomar cualquier medición. ¿Está bien? Primera cuestión, ¿qué le pedís a una medida por convención? Y que sea siempre mayor o igual que cero. Efectivamente, como estoy tomando la raíz cuadrada siempre es el número mayor o igual que cero, ¿no es cierto? Que elevado al cuadrado me da lo que tengo dentro de la raíz. Bueno, esta función entonces es mayor o igual que cero. Segunda cuestión,
de las propiedades de Producto Interno. Eso lo tenés demostrado en el video, por eso no te molesto ahora con esto. Segunda cuestión, la norma del múltiplo del cualquier vector no es otra cosa que el módulo del escalar, ¿está bien?, por la norma de U. Y tercera cuestión, esa norma, esa medida, solo da cero cuando el elemento que estoy tomando es el cero. ¿Está? Entonces, como consecuencia de haber definido una norma donde tengo un producto interno definido en un espacio vectorial, inmediatamente puedo definir la distancia entre dos elementos. ¿Está bien? La distancia de U a B siempre va a ser la norma de U menos B, que es lo mismo que la norma de B menos U. ¿Está bien? O sea, la raíz cuadrada del producto interno de U menos B contra U menos B. ¿Está? Y también vamos a definir una noción de ortogonalidad, que es que dos vectores en un espacio vectorial van a ser ortogonales si el producto interno entre ellos da por resultado cero. ¿Tá? Entonces, quería darte un ejemplo sin... digamos, sin perdernos demasiados en las cuentas, que es el siguiente. Voy a definir en el espacio vectorial de las funciones continuas en el 0, 1 este producto interno. En principio, esta función f contra g no es otra cosa que calcular la integral entre 0 y 1, ¿está bien?, de calcular la integral entre 0 y 1 de f de t por g de t. ¿Tá? Esta es la definición que damos de función que va a ser un producto interno. Una primera tarea sería decir, bueno, pero pará, ¿esto será un producto interno? Bueno, me fijo. ¿Cómo me fijo eso? Primero, tendría que ver que cumple con la propiedad de linealidad. Si me permitís, voy a subir de nuevo. Teníamos la propiedad de linealidad, que si yo tomo una combinación lineal y hago el producto interno de esa combinación lineal contra otro vector, para decirlo de alguna manera, entre comillas, ese producto interno conserva esa combinación lineal. Entonces, fíjate, si yo tomo en la primera coordenada de esta función una combinación lineal, o sea, suponete que pongo alfa por f más beta por h contra g, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a reemplazar la f por esta combinación lineal y por la linealidad de la integral se va a cumplir. ¿Está bien? Que esto me da la combinación lineal con los mismos coeficientes de los respectivos productos internos. ¿Está? Lo mismo pasa con la conmutatividad, ¿está bien? Porque es lo mismo hacer f de t por g de t, ¿está bien?, que g de t por f de t. Voy a obtener el mismo resultado. Entonces, la única cosita que generalmente te va a traer te va a imponer alguna tarea más es comprobar, digamos, si esa función que te definieron realmente es no negativa, o sea, cumple esa tercera propiedad de que siempre da mayor o igual que cero y que solo es cero cuando el elemento del espacio vectorial sea el cero. Bueno, fíjate, si yo tomo esta función en f contra f, voy a tener la integral entre 0 y 1 de f de t al cuadrado diferencial t. Bueno, obviamente vos eso ya lo sabés de lo que viste en análisis 1, que como f de t al cuadrado es siempre mayor o igual que 0, ¿no es cierto?, para todo elemento en el 0, 1, porque f de t es una función a valores reales, entonces seguro esta integral me va a dar por resultado, digamos, un número mayor o igual que 0. ¿Está bien? Lo que puede ser un poquito más interesante, que es ver que efectivamente solo dé 0 en el 0. ¿Está bien? Fíjate, si f es la función nula, seguro esta integral me va a dar 0. Ahora la cuestión es, siempre que a vos la integral de una función te da por resultado 0, ¿eso implica que la función sea idénticamente 0? Y acá, ojo, ¿no? Porque eso implica que la función es 0 solamente cuando vos tenés una función continua en el 0, 1.
O sea, es porque yo estoy en este espacio que puedo asegurar que la función tiene que ser la función nula, porque si no, vos conocés, ¿no es cierto?, funciones que no son la función nula y que, por ejemplo, su integral en el intervalo 0,1 te da por resultado 0. Pero ¿qué pasa? Tiene que ser una función no continua para que eso suceda. ¿Está bien? Si querés, después cuando, o a ver, acá mismo por ahí puedo tratar de dibujar algo parecido a eso. Suponete que tengo en el intervalo 0,1, bueno, con toda la, suponelo con, sé bueno conmigo, ¿no? Suponete que en el intervalo 0,1 tenés una función que tenga esta pinta. A ver si puedo cambiarle el color para que se vea un poquito mejor. Suponete que tenés algo que tiene esta pinta, eh, una función que sea cero en todo, perdón, una función que te dé cero en, bueno, no voy a poder dibujarla, lo voy a dibujar con no sé qué, una función que te dé cero en todo el intervalo 0,1, pero en un puntito no te dé cero. ¿Está bien? Sea nula. Bah, esto es cualquier cosa, discúlpenme. Después la voy a dibujar mejor. Supongamos que tengo una función que sea nula en todo el 0,1, pero que en un punto sea distinto de cero. Entonces esa función en el intervalo 0,1 va a tener integral nula, porque te acordás que el área de un punto siempre te daba cero. Entonces va a tener integral nula, pero la función no es la función nula. Bueno, eso quiere decir entonces que hay funciones cuya integral te da cero en el 0,1, pero no son la función nula. Bueno, eso no nos va a pasar a nosotros porque nosotros estamos laburando, ¿no es cierto?, en el conjunto de las funciones continuas. Si una función es distinta de cero en algún puntito, ¿está bien? Entonces eso tiene que ser porque forzosamente, ¿no?, hay un intervalo donde la función es distinta de cero. Y entonces la integral me daría mayor que cero o menor que cero según ese punto esté arriba o abajo del eje X. Entonces, aclarado esto, quiere decir que esta función que damos acá, que es la integral entre 0 y 1 de f de t por g de t, efectivamente es un producto interno. Si es un producto interno en el conjunto de las funciones continuas en el 0,1, tengo definido para ese producto interno una norma, una distancia. Entonces, fíjate, ¿qué sería tomarle la norma a esta función f? Obviamente, elegí funciones muy sencillas porque lo que me interesa no es enroscarme en cómo se calcula la integral de una función, ¿no? Lo que me interesa es ver cuál es el concepto algebraico que estamos introduciendo. Entonces, suponete que tomo esta función lineal y quiero calcular su norma. Bueno, entonces, para eso, como tengo que calcular la raíz cuadrada del producto interno de f contra f, lo que voy a hacer es calcular primero el producto interno de f contra f. Después a eso le aplico la raíz cuadrada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular la integral entre 0 y 1 de f de t al cuadrado. Bueno, no es otra cosa entonces que la integral entre 0 y 1 de 2t menos 3 al cuadrado. Eso calculalo como quieras, si querés hacer un cambio de variables o no. Yo acá lo que hice fue, digamos, explicitar quién es este binomio elevado al cuadrado, desarrollarlo, ¿tá? Y entonces simplemente tengo que calcular la primitiva de esta función, 4t al cuadrado menos 12t más 9, entre 0 y 1 aplicando la regla de Barrow, ¿no es cierto? Y entonces me queda un número que no importa qué tan feo sea, es 13 tercios, si no me equivoqué en ninguna cuenta. Si me equivoqué, lo arreglás. Ya me conocés y sabés que esas cosas me pueden pasar. Entonces, bueno, la norma de esta función continua en el intervalo 0,1 va a ser raíz de 13 tercios. Perfecto. Suponete entonces
que tenemos que calcular desde el punto de vista formal, me dan ese producto interno y me dicen, bueno, ahora calculate la norma de esa otra función g, que es 3x menos 2. Bueno, listo. Entonces, perdón, acá se chispoteó, esto que está acá es la norma de g, ¿no? Entonces calculo el producto interno de g contra g, tengo que calcular la integral entre 0 y 1 de 3t menos 2 al cuadrado, es la integral entre 0 y 1 de este polinomio, calculo otra vez su primitiva en el intervalo 0, 1 y me da un número, 3 por 1, esto no es una coma, es 3 por 1, otra vez es un error de tipeo, 3 por 1, menos 6 por 1, más 4 por 1, o sea que te queda 3 más 4, 7, menos 6, 1. La norma de esta g entonces es la raíz de 1, o sea, es 1. ¿Está? Y después, perdón, antes de seguir, fíjate un poquito esto. Yo había preparado un dibujito. Te quería mostrar esto. Porque uno podría decir, bueno, bárbaro, la norma la calculé. Ahora, ¿de qué trata, digamos? ¿Con qué tiene que ver de la función este número al que yo digo que es la norma de la función? Entonces, para eso, yo es un dibujito muy tonto, pero bueno, para que tengas una idea, ¿no? Entonces, fíjate, yo preparé este dibujito muy tonto para qué. Yo digo, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que estoy calculando entonces cuando calculo la norma de f y la norma de g? Fíjate que una era 3x menos 2, la otra era 2x menos 3. Quiere decir que yo lo que estoy calculando es algo parecido a, aunque no sea exactamente lo siguiente. Fíjate que, por ejemplo, lo que tenía que hacer era elevar la función al cuadrado, o sea que esta parte de la función que me da negativa se convierte en positiva cuando la elevo al cuadrado, y después le aplico la raíz cuadrada. Entonces, de alguna manera, es como que me estoy acercando a calcular qué sería la integral de esta función que está dibujada en rojo, ¿saben? Entre el gráfico de esa función y el eje X, ¿está bien? Quiere decir que eso es más o menos lo que yo estoy definiendo como medida de una función en el 0,1, ¿está bien? Algo parecido al área de esa función entre el gráfico y su eje, ¿está bien? Lo mismo con esta otra que dibujé en azul, ¿está bien? Pero lo que quería decirte es que, bueno, de alguna manera, eso que estamos definiendo como distancia para cosas que no son intuitivas, ¿no es cierto? O como norma, digamos, para elementos que no son intuitivos como los vectores en R2 o en R3, en este caso, en el caso de las funciones continuas en 0,1 con este producto interno, es algo que está relacionado en definitiva con el área de la función y el eje X, ¿está bien? Del gráfico de la función y el eje X. ¿Está? Bueno, voy a dejar esto y vuelvo a lo que estábamos haciendo. Bueno, entonces vuelvo acá y digo, a ver, vamos a calcular entonces la distancia de f con g. ¿Está bien? Que no es otra cosa que la norma de f menos g. Simplemente aplicás la fórmula, es la norma de la diferencia entre las dos funciones. Bueno, te queda la norma de menos x menos 1. ¿Qué es la norma de esta función con este producto interno que hemos definido? Bueno, no es otra cosa que la raíz cuadrada de tomar el producto interno de... Acá está mal escrito, es menos x menos 1, hay otra vez otro error de tipeo, ¿está bien? Así que acá pongámosle un menos 1, ¿está? Entonces es menos x menos 1 contra menos x menos 1.
Bueno, entonces, ¿qué hacemos primero? Calculamos el producto interno de este vector contra sí mismo, ¿está bien? Y entonces me queda esta integral, la integral entre 0 y 1 de menos t menos 1 al cuadrado, que es lo mismo que poner t más 1 al cuadrado, ¿verdad? Y entonces la calculás, ¿no es cierto? Y en definitiva te queda que la distancia de f con g no es otra cosa que la raíz cuadrada de 7 tercios. Y acá otra vez, fíjate, nosotros tomamos, digamos, la distancia como la norma de la diferencia entre las funciones. ¿Entendés lo que te quiero decir? Si bien después nosotros elevamos al cuadrado esa diferencia y calculamos la integral, esto otra vez se parece mucho a estar calculando la integral de la diferencia de las funciones, porque si bien primero las elevo al cuadrado adentro del signo de integral, después es como que normalizo ese numerito aplicándole la raíz cuadrada. Entonces, de alguna manera, es como que yo voy a decir que la distancia entre dos funciones es un numerito que aproxima al área que hay entre las dos funciones. ¿Está? Entonces, cuanto más área haya entre dos funciones, mayor va a ser la distancia. Cuanto menor área haya entre las funciones, menor va a ser esta distancia. ¿Está? Entonces, gracias a esta función que definimos, que es el producto interno, también en el espacio vectorial de las funciones continuas en el 0, 1, yo logro de alguna manera copiar esa estructura que había en R2 y en R3 a este nuevo espacio vectorial, ¿tá? Donde yo antes no sabía cómo definir una distancia, cómo definir ortogonalidad. Y esto es algo que después, en el resto de tu vida, vas a aprovechar muchísimo, ¿está bien? Porque muchas veces vos vas a tener que resolver una ecuación, vas a tener que buscar una función que resuelva una ecuación, y quizás no vas a poder hallarla con exactitud, pero sí vas a poder aproximarte a esa solución. Bueno, pero ¿qué significa aproximarse a la solución cuando la solución es una función? ¿Está bien? Si estoy diciendo que me aproximo, quiere decir que hay una distancia, quiere decir que mi función se parece a esa otra. Entonces vos tenés que establecer una noción de distancia, una noción de norma en ese conjunto con el que estás laburando. ¿Está? Bueno, por último, quería dar otra definición de producto interno en, en R2 esta vez, para que sea una cosa sencilla, ¿no? Disculpen, estoy tratando de abrir otro archivo. Bueno, decía, en definitiva, doy acá otro ejemplo de espacio de producto interno en R2. ¿Está bien? Defino en R2 esta fórmula, que en la práctica vas a ver bastantes definiciones de productos internos en R2 a través de estas matrices, ¿no? Fíjate, te dicen, en R2 defino esta función, que es poner el vector x1, x2 como fila, multiplicarlo por esta matriz y multiplicarlo por el vector y como columna. Esto obviamente es un número, ¿está bien? Porque vos acá tenés un vector, una matriz de 1 por 2, por otra matriz de 2 por 2 y por otra matriz de 2 por 1. O sea que efectivamente el tamaño de esto, que si hago este vector de 1 por 2 contra esta matriz de 2 por 2, obtengo un vector de 1 por 2. Multiplicado por un vector de 2 por 1, lo que obtengo es en definitiva una matriz de 1 por 1, o sea un número, ¿ok? Así que esto efectivamente es una función que a dos vectores de R2 le asigna un número real. ¿Está bien? Habría que ver que efectivamente sea un producto interno. Si esta manera, digamos, de escribir las cosas a vos te desagrada,
¿Está bien? No te hagas problema, tenés otras formas de escribir las cosas, porque esto vos lo podés desarrollar. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo calculo quién sería la fórmula desarrollada de esta función que me definieron? Bueno, mira, primero agarrás este vector fila y lo multiplicás por la matriz de 2 por 2. Entonces te va a quedar. ¿Qué voy a obtener en principio? Si multiplico un vector de 1 por 2 por una matriz de 2 por 2, lo que voy a obtener, ¿no es cierto? Acordate, si querés lo escribo acá, digamos, este primer elemento es una matriz de 1 por 2. Esto que tengo acá es una matriz de 2 por 2. Y esto que tengo acá, el vector columna I, no es otra cosa que una matriz de 2 por 1. Así que efectivamente, ¿no es cierto? Todo este producto me da una matriz de 1 por 1, un número. Ahora entonces empiezo, voy a multiplicar esta primera fila por esta matriz. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener un vector fila de 1 por 2. Bueno, me queda 4x1 menos x2 en el primer elemento, menos x1 más 2x2 como segundo elemento. Eso ahora va a multiplicar al vector columna y 1 y 2. Bueno, y ahora, para multiplicar esta matriz de 1 por 2 por esta matriz de 2 por 1, lo único que haces es este primer elemento, 4x1 menos x2, lo multiplicas por i1, más menos x2 más 2x2, que multiplica a i2. Y entonces te queda esta fórmula que obtenemos acá. ¿Ah? O sea que tomar el producto interno entre dos vectores con esta, bueno, el producto interno no porque todavía no lo demostramos, pero digo, aplicar esta fórmula para dos vectores de R2 por 2 no es otra cosa que hacer esta cuentita con las coordenadas. Sí, con esta cuenta vos te manejás mejor que con la otra cuenta matricial. Eso queda a gusto del consumidor, ¿está bien? Para demostrar algunas cosas es mucho más fácil manejarse con el producto matricial, y para demostrar otras cosas por ahí es mucho más fácil manejarse con la fórmula desarrollada. Entonces nos piden que demuestre que esta fórmula es un producto interno en R2, ¿está bien? Y después me piden que grafique este conjunto, el conjunto de los vectores que son ortogonales a 1, 1, ¿está bien? Con este producto interno, ¿no es cierto? Una vez que te definen un producto interno, vos vas a trabajar con ese producto interno. Entonces, para demostrar que esto es un producto interno, lo primero que tendríamos que ver es que cumple con las condiciones de la definición. Entonces, primera condición era la linealidad, ¿te acordás? O sea que si vos tomás una combinación lineal en la primera coordenada de esta función contra otro vector z, bueno, vas a poder escribir esto como una combinación lineal de las respectivas funciones, en alfa por x contra z más beta por y contra z. Bueno, entonces, por la fórmula que me dieron, ¿qué sería calcular esta función cuando en la primera coordenada tengo esta combinación lineal? Bueno, no es otra cosa que escribir el vector que está en la primera coordenada como fila, multiplicarlo por esa matriz de 2 por 2 que me dieron y después multiplicarlo por el vector z puesto como columna. Bueno, entonces, simplemente, digamos, por la propiedad distributiva del producto matricial con respecto a la suma, directamente vamos a poder escribir esto, alfa x1, x2 por la matriz por z1, z2, más beta y1 y 2 por la matriz por z1, z2. Esto que está acá, esto que acabamos de escribir, ¿no es cierto? No es otra cosa que algo que vale por la propiedad distributiva del producto matricial. Bueno, entonces seguimos y efectivamente esto me da alfa por x contra z más beta por y contra z. Bárbaro. Entonces la primera propiedad de producto interno la cumple. Ahora tenemos que ver si cumple la segunda propiedad. La segunda propiedad decía que si vos, fíjate, esta es la fórmula que nos dieron, ¿no es cierto?, en el ejercicio con respecto a esta función. Entonces yo lo que quiero ver es que si cambio el orden, como este es un espacio vectorial real, bueno, el resultado es el mismo. Quiero decir, quiero ver que da lo mismo hacer x contra y que y contra x. Bueno, entonces
tomamos y contra x y aplicamos esa fórmula que me dieron antes. ¿Esto qué sería? Si cambio el orden, voy a poner el vector y ahora como fila, multiplicado por la matriz que me dieron, por el vector x como columna. Ahora, y esto es una trampita que vas a usar mucho en tu vida, ahora entonces yo puedo decir, esto que está acá, esta cuenta que está acá, como dijimos antes, no es otra cosa que una matriz de 1 por 1. Entonces, lo que digo es, si esto es una matriz de 1 por 1, transponer o no transponer una matriz de 1 por 1 da lo mismo, ¿no es cierto? Pues si vos tenés una matriz de 1 por 1, coincide, obviamente, con su traspuesta, porque es un número. Transponer un número te da el mismo número. Bien, entonces, quiere decir que esta cuenta que tenemos acá, y puesto como fila, por la matriz esta que es simétrica, fíjate qué bonito, por el vector X como columna, es lo mismo que tomar todo este producto y transponerlo. Y entonces ahora lo único que vamos a hacer es aplicar, digamos, las propiedades de transposición que conocemos, porque vos conocés, ¿no es cierto? Y espero que lo conozcas, que si vos tomás un producto matricial A por B y transponés ese producto, la transposición, disculpame, la voy a escribir con este sombrerito, ¿está bien? Eso es lo mismo, si vos querés distribuir el signo de transposición, que calcular B traspuesta por A traspuesta. Acordate que este es una propiedad del producto matricial que vos ya conocías, ¿está bien? De tus aventuras en el CBC, ¿está bien? Cuando vos distribuís el signo de transposición en el producto matricial, lo que pasa es que se cambia el orden, te queda B traspuesta por A traspuesta. Bien, entonces, si yo entonces hago la distributiva con este signo de transposición en este producto matricial, ¿qué me va a quedar? El vector x1, x2 que está como columna, tengo que transponerlo y ponerlo del lado izquierdo. Entonces me queda x1, x2 como fila. Por la traspuesta de esta matriz, por el vector a derecha y 1 y 2 traspuesta, esta fila traspuesta que me da este vector columna, y 1 y 2. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, como esta matriz que tengo acá, 4 menos 1 menos 1, 2, es una matriz simétrica, cuando la transpongo obtengo la misma matriz. Ah, entonces listo. Quiere decir que tomar esta función en y contra x me da exactamente lo mismo que calcular x contra y. Entonces, efectivamente, esta fórmula que me dieron es conmutativa. Check, cumple esa propiedad. ¿Ok? Bueno, y la última cosa que tenés siempre que verificar es, digamos, la propiedad de positividad. Para demostrar esta propiedad, esto también lo vas a hacer mucho, lo que conviene por ahí es trabajar con la fórmula desarrollada. Fíjate, si yo aplico esta fórmula x1, x2 contra el mismo x1, x2, la fórmula que estoy aplicando es esta que habíamos calculado acá arriba, ¿no? La que está ahí recuadrada. Yo tendría que hacer 4x1 y 1 menos x2x1 menos x1x2 más 2x2x2, aplicando esa fórmula, que es esto que pusimos acá. Entonces, ¿qué queda esto? Que hacer el producto, esta función en x contra x me da 4x1 al cuadrado menos x2x1 menos x1x2, bueno, son términos similares, es lo mismo porque el producto escalar es conmutativo, ¿no es cierto? Así que en R, así que me queda 4x1 al cuadrado menos 2x1x2 más 2x2 al cuadrado. Yo quiero demostrar que cuando hago esta, o sea, para que esto sea un producto interno, cuando hago el producto de x contra x, esto me tiene que dar mayor o igual que 0. Bueno, pero fíjate, este primer término es mayor o igual que 0, este otro es mayor o igual que 0, pero este, el que está en el medio, puede tener cualquier signo, ¿no es cierto? Porque x1, x2 pueden ser positivos, negativos, ¿no? Están recorriendo todos los números reales. Entonces acá es donde tenés que trabajar un poquitito más,
¿Está bien? Y te tenés que acordar de lo que te enseñó, no sé, la señorita Erudiges en segundo año del secundario. Tenés que hacer eso que se llamaba completar cuadrados. ¿Está bien? Digo, mira, este término que está acá, menos 2, x1, x2, esto que está acá, lo voy a juntar con otros términos para poder, digamos, construir un binomio elevado al cuadrado. Entonces digo, mira, yo acá tengo 4x1 al cuadrado. Esto lo voy a dividir como 3x1 al cuadrado más x1 al cuadrado. Y este 2x2 al cuadrado que tengo acá lo voy a dividir como x2 al cuadrado más x2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque como acá yo tenía el doble producto de x1 por x2, yo sé que eso se corresponde con un binomio elevado al cuadrado que tenga como primer elemento x1 y como segundo elemento x2. Entonces agrupo acá en este paréntesis, ¿está bien? Este x1 al cuadrado menos 2x1x2 más x2 al cuadrado. Estos términos forman un binomio elevado al cuadrado, x1 menos x2 elevado al cuadrado. Entonces ahora sí, esta función de x contra x, yo logré escribirla como 3x1 al cuadrado más x1 menos x2 al cuadrado más x2 al cuadrado. Y obviamente, como acá tengo sumados términos, ¿saben? Que son siempre mayores o iguales que 0, porque tengo 3x1 al cuadrado, esto es mayor o igual que 0, x1 menos x2 al cuadrado da mayor o igual que 0, y x2 al cuadrado mayor o igual que 0 también es mayor o igual que 0, toda esta suma es mayor o igual que 0. ¿Saben? Entonces, efectivamente, se cumple la no negatividad o positividad, como se dice muchas veces, de x contra x. Ahora bien, esto es siempre mayor o igual que 0. Lo que me falta chequear es que solo es 0 en el 0. ¿Está bien? En el único vector donde esto se hace 0 es el 0. Y esto ahora, una vez que logramos escribir esta fórmula de x contra x de esta manera, es muy fácil, porque digo, bueno, mira, si x contra x es 0, eso pasa sí, solo sí, esta suma de números no negativos me da por resultado 0. ¿Tá? Bueno, pero si una suma de números no negativos te da por resultado 0, entonces cada uno de esos términos tiene que ser 0, porque vos no tenés con qué compensarlo. ¿Tá? Entonces, listo, se cumple que cada uno de estos términos, 3x1 al cuadrado tiene que ser 0, o sea, el x1 es 0, el x2 es 0 y así siguiendo. Acá hay un error en el tipeo que lo voy a arreglar antes de subir este papelito infame, ¿ok? Bueno, entonces, ya está. X contra X da 0, sí, solo sí, X1, X2 es el 0, 0. Listo, entonces. Esta función que me dieron cumple con las tres propiedades de producto interno. Entonces, check, puedo asegurar que esta función es un producto interno. ¿Tá? Entonces, cuando a vos te piden probar que algo es un producto interno, lo que vas a tener que hacer es probar que esa fórmula que te dan cumple con la definición de producto interno. O sea, es como cuando te pedían que demostraras que algo es un subespacio. ¿Qué tenías que hacer? Demostrar que cumplía con las tres propiedades dadas para cualquier subespacio, que estaba el cero, que la suma se quedaba, que el producto por escalar se quedaba. Bueno, acá es lo mismo, ¿no es cierto? Como cuando tenías que probar que una función que te definían era una transformación lineal. ¿Qué tenías que hacer? Tenías que probar que cumplía con las condiciones de la definición de transformación lineal. ¿Está? Bueno, por último, entonces, quise que hiciéramos esta cuentita. Yo ahora entonces tengo un producto interno en R2. Ah, bueno, entonces eso quiere decir, ¿tá?, que para ese producto interno tengo también definida una noción de ortogonalidad. Fantástico, entonces. Quiero saber, con este nuevo producto interno que definimos, ¿quiénes son los vectores en R2 que resultan ortogonales al 1, 1? Bueno, entonces simplemente digo, bueno, mira, para que sea ortogonal al 1, 1, ¿qué tiene que pasar? Que un vector X contra el 1, 1 me dé por resultado 0. Bueno, listo entonces, ¿está bien? Me imagino un vector genérico X, ¿está bien? Y hago su producto interno contra el 1, 1, veo cuando eso da por resultado 0. Bueno, si le aplicás la formulita esta desarrollada que calculamos antes, te va a quedar 4x1
por la primera coordenada del otro, que es 1, ¿está bien? Menos x2 por la segunda coordenada del otro, que es 1, menos x1 por la segunda coordenada del vector que está en el segundo lugar de esta función, más 2 veces x2 por 1. Entonces te queda esta cuenta. Entonces quiere decir que los vectores x que son ortogonales al 1, 1, ¿a ver? Son aquellos vectores que cumplen que 3x1 más x2 es igual a 0. Bueno, obviamente de acá sacás que x2 es menos 3x1, entonces quiere decir que un vector es ortogonal a ese vector b si cumple que se puede escribir en definitiva como cualquier múltiplo del 1 menos 3. O sea que este conjunto que estamos buscando, ¿no? El conjunto de los vectores ortogonales al vector 1, 1 es un subespacio. Es la recta que pasa por el origen generada por 1 menos 3. ¿Está bien? Vos ya sabés que eso también te pasaba cuando laburabas con el producto escalar que ya conocías. ¿Está bien? Cuando vos calculabas los vectores ortogonales al 1, 1 con el viejo producto escalar, lo que obtenías eran todos los múltiplos del menos 1, 1. ¿Está? Entonces, lo que quería mostrarte es lo siguiente. Si yo cambio la definición de producto interno en un espacio vectorial, obviamente va a cambiar también la noción de ortogonalidad, la noción de medida, la noción de norma. Entonces, fíjate, hice otro dibujito, a ver si sirve para algo, que es el siguiente. Entonces, ¿qué es lo que dibujé en este miserable dibujito, ¿no? Te das cuenta que no son muy creativos. Yo tenía un vector B que era el 1, 1. ¿Está bien? Cuando calculamos los vectores que son ortogonales a ese vector B según el producto interno que me habían dado, lo que obtenemos es esto, la recta generada, ¿está bien? Por el 1 menos 3, ¿está bien? 1 menos 3 es 1 en X menos 3 en Y, o sea, es esta recta que está acá dibujada en rojo. Estos son los vectores, entonces, ortogonales al 1, 1, pero según ese producto interno nuevo que me habían definido. Según el viejo producto interno escalar, que vas a llamar ahora producto interno canónico, ¿está bien? Para distinguirlo de los demás, ¿está bien? Según ese producto interno canónico, los vectores ortogonales al 1, 1 no son otro que los vectores generados por el menos 1, 1, o sea, los que están en esta recta, ¿está bien? Entonces, quiero que te quede claro, digamos, que cuando vos definís un producto interno en un espacio vectorial, te quedan definidas las nociones de ortogonalidad, de norma, de distancia, pero si vos tenés dos productos internos distintos en un espacio vectorial, bueno, la noción de ortogonalidad va a ser distinta, la noción de distancia va a ser distinta, la noción de norma también. Básicamente, ¿qué sería? Sería como pensar, mira, cuando vos definís un producto interno distinto en un espacio vectorial, por ejemplo en R2, ¿no? Que es lo que nosotros más conocemos, con lo que más intuitivamente nos hemos manejado hasta ahora. Cuando vos definís un producto interno distinto, es como si cambiaras la medida del transportador, ¿está bien? Como si cambiaras de regla, ¿está bien? Dos medidas distintas, como cuando en física tenés dos unidades de medición distintas, ¿está bien? Básicamente sería eso, nada más que ahora nosotros lo estamos viendo para todo espacio vectorial, ¿está bien? Inclusive para aquellos que, digamos, donde las cosas no son muy intuitivas en cuanto a norma y ángulo y demás. Entonces, para terminar con esta reunión, quería mostrarte la práctica.
Entonces, la práctica, no sé si ya la bajaste, te la pusimos en el campus, en el aula, pero ¿sabés qué también te quiero decir? Vos cada tanto siempre andá y revisá lo que pasa en la página de la materia, ¿está bien? Porque a veces si hay algún pequeño error en la práctica, nosotros igual inmediatamente lo cambiamos, pero digo, siempre se cambia en la página de la materia. Bueno, y ahí tenés los videos y demás, más allá de que nosotros siempre en el aula virtual te ponemos los enlaces. Eh, bueno, lo que quería decirte es, en la guía 3 de Producto Interno vas a tener, como siempre, ¿no es cierto?, unas 2 hojas donde te hablan de la notación para que, bueno, para que por cualquier duda vayas ahí a verlo. Y después vas a tener ejercicios, algunos que por ahí te van a parecer muy abstractos, donde tenés que demostrar que algo es un producto interno o no. ¿Está bien? Acordate acá, por ejemplo, en el primer ejercicio, tenés B ser un vector arbitrario, phi una funcional lineal, te dicen. Phi de B es esto que se está definiendo acá como el producto interno de B contra B0 cuando tenés un producto interno definido en un espacio vectorial. Entonces te dice que describas el núcleo de esa función que te está definiendo, que es una funcional lineal, ¿está bien? Y que te fijes que se cumple esta propiedad. Escribilo tranquilo, te va a salir muy fácil, si no cualquier cosa, ponelo en el foro y en la próxima clase lo podemos ver con más detalle, pero una vez que vos hayas laburado con el ejercicio y por sobre todas las cosas que hayas visto el video de presentación de producto interno. ¿Ah? Eh, y acá, por el contrario, te dice, bueno, a ver, explícame por qué esta otra que está acá no es una funcional lineal si se define de B en C. Bueno, después, fíjate, eh, te da esta formulita, ¿está bien? Para un producto interno que ya está definido, ¿está bien? Y después te pide que compruebes que otra vez esa formulita coincide con esta multiplicación matricial que está acá. ¿Está bien? Yo te diría que este ejercicio, si querés, déjalo para después. No porque no haya que hacerlo, pero digo, me gustaría que fueras más a los bifes del asunto. Este ejercicio 3 que tenés acá está explicado en el video que vas a ver. ¿Está bien? En definitiva, lo importante de este ejercicio 3 que está acá es lo siguiente. Todo producto interno que va de B en C o de B en R puede escribirse en función de lo que se llama la matriz del producto interno cuando ese espacio vectorial es de dimensión finita y tomo coordenadas con respecto a una base. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, uno podría decir que, digamos, lo importante a recordar es todo producto interno en un espacio vectorial de dimensión finita, por supuesto, queda definido sobre una base. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo una base del espacio vectorial y sé a dónde van a parar B1 contra B1, B1 contra B2, B1 contra Bn, ¿está bien? Y así con cada par de vectores que yo tome, y cuando tomo un vector contra sí mismo, o sea, estos elementos que acá en la matriz aparecen en la diagonal, si yo tengo todos esos datos sobre un producto interno, puedo entonces calcular el producto interno entre dos vectores cualesquiera. ¿Tá? Eso es, con eso tiene que ver este ejercicio 3. O sea, este ejercicio 3 no es para que lo hagas vos, eso ya viene en la teórica, digamos, es para que vos lo sepas. ¿Tá? Y ahora sí, en el ejercicio 3-4, ¿está bien? Vos tenés
una serie de fórmulas y tenés que demostrar, ¿saben? Que en cada uno de estos casos esto define un producto interno en R a la 2 por 2. Entonces, vas a tener que demostrar esas tres propiedades que tiene que cumplir toda función que es un producto interno. O sea, que es que si pones una combinación lineal en la primera coordenada, eso te da la linealidad de esa función, que si tomás x, y contra x te da lo mismo que x contra y, en este caso para decirlo con esa notación, y que si haces x contra x, eso siempre te da mayor o igual que 0 y solo te da 0 en el 0. ¿Está bien? Después acá, esto es un ejercicio, el 3.5, que vamos a discutir más tranquilamente en el foro cuando hagas algunos de estos ejercicios de producto interno que pusimos acá. ¿Está bien? Y acá te aclara, ¿no es cierto? Con esta cuentita que está poniendo acá, te dice, mira, si yo defino un producto interno en cualquier espacio vectorial de B por B en R, ¿no? Entonces, si yo digo que un triángulo es la figura que une a tres puntos cualesquiera de este espacio vectorial, si esos vectores no son linealmente, en realidad acá siempre es el 0, B1 y B2, ¿no? Los tres puntos de ese triángulo del que está hablando, define triángulo en cualquier espacio vectorial. De esa manera, siempre se va a cumplir que la suma de los ángulos que uno define con este nuevo producto interno da por resultado pi. ¿Esto con qué tiene que ver? Con esto que yo te decía antes. Mira, con estas funciones producto interno quiere decir que yo puedo copiar, digamos, la estructura que conocía en el espacio vectorial R2, la que conozco desde que soy chiquita, la puedo, digamos, trasladar a cualquier espacio vectorial. Todos los triángulos, cuando tenés un producto interno, suman 180 grados. Eso te habían enseñado a vos desde que eras muy chico, muy chica. ¿Está? Bueno. Eh, y acá, fíjate, el 3.7 yo te diría es como de los más fáciles, ¿no es cierto? En el producto, en el espacio vectorial de las matrices de 2 por 2, ¿está bien? Te definen el producto interno canónico, que ya lo vas a ver, lo tenés en la anotación. El producto interno canónico no es otra cosa que, a ver, lo voy a escribir acá, no es otra cosa que A contra B, no es otra cosa que calcular la traza de A traspuesta por B. Bueno, esta es una definición que en principio por ahí esto es A traspuesta por B, por favor acordate, ¿no? Esta es una definición que por ahí te asusta un poco, pero no te hagas problema, porque el producto interno canónico definido de esta manera se define con esta notación justamente para poder darle una notación compacta, pero no es otra cosa que tomar las matrices y multiplicarlas lugar por lugar y después sumar. O sea, es lo mismo que vos hacías en RN con el producto escalar que conocías desde que hiciste el CBC. ¿Está bien? O sea que el producto interno canónico entre dos matrices en general de M por N, no solamente de 2 por 2, no es otra cosa que tomar las matrices, multiplicar lugar por lugar y sumar esos productos. ¿Está bien? Por eso justamente se llama el producto interno canónico. ¿Está bien? En ese espacio vectorial. ¿Está? Entonces te dice que con ese producto interno calcules bueno, el producto interno de A sub 1 contra A sub 2, la norma de A sub 1, la norma de A sub 2 y el ángulo que forman. No es otra cosa que aplicar las formulitas, ¿está bien? Que ya conocías. Y en el 8 te pide que calcules la matriz del producto interno, pero eso ya lo vas a ver de otra manera cuando mires el video en cuestión de producto interno. Hasta el ejercicio 8 es lo que vamos a trabajar esta semana en la práctica. ¿Ok? Eh, paro acá
Y, y entonces les pido, miren el video de Producto Interno, ¿está bien? Empiecen a mirar un poquito la práctica y nos vamos viendo en el foro a ver qué les parecen los ejercicios. Y el miércoles por ahí, según las preguntas que aparezcan en el foro mañana y hoy a la tarde, podemos hacer alguna cosa acá en la clase. Aprovecho para preguntarles lo siguiente. Ustedes van a tener, en nuestro parcial ya lo hablamos, será a lo sumo de acá a 5 semanas, o sea que estamos bien, ¿no? O sea, tenés tiempo para el parcial de álgebra. Lo que quiero preguntarles es, ustedes me pueden contestar como quieran, por chat o hablando. Eh, ¿Ustedes tienen algún parcial prontamente en alguna de las otras materias que están cursando? En física 2 estaba puesto creo que al mismo tiempo que el de álgebra y lo iban a cambiar. Bueno, física 2, entonces no se va a tomar el mismo día que álgebra, menos mal. Y después, ¿ya tuvieron algún parcial en alguna de las otras materias o estamos todos más o menos en la misma fecha? El viernes hubo de Física 1, que justo Ah, ok. ahora estaban dando las notas justamente en algunas Ah, cátedras. bueno. Bueno, Y ok. también de física 2 nos tomaron. Ah, bueno, bueno, ok, ok. Entonces, por favor les pido, no aflojen, sigan fuertes. Entonces, miren la práctica de Producto Interno y el miércoles nos vamos encontrando, ¿está? Y voy a tratar de hacer algún ejercicio que vea por los foros o por lo que ustedes digan que se complica, ¿está bien? Que no se entiende. Igual nosotros en la cátedra vamos a subir algún video, creo que por ahí Gabriel ya lo hizo. Pensábamos subir algún video con respecto justamente a este primer ejercicio que te señalé rojo, hasta al ejercicio 4, ¿está bien? Por lo menos un video que tenga que ver con esto para que sea más sencillo encarar el ejercicio, ¿ok? Profe, una Dale. pregunta. ¿Va a Sí. haber algún tipo de autoevaluación de transformaciones lineales como en Por el espacio? supuesto, alumno. Ya Ah, ok. preparamos la autoevaluación de transformaciones lineales. En cualquier momento ya lo vamos a postear, ¿está bien? Para que ustedes puedan eh, ir contestando y tener una idea, ¿está bien? Vamos a hacer también, estamos viendo, nos gustaría hacer algún ejercicio donde no es que es un múltiple choice donde hay una única respuesta correcta, sino que haya más de una, ¿está bien? Para que ustedes puedan señalar más de alguna respuesta, porque puede ser que cuando tomemos el parcial, ese sea, digamos, el mecanismo del primer parcial, no que en las preguntas hay una única respuesta correcta, sino que puede haber varias. ¿Está bien? Así que antes de hacer la autoevaluación, no la hagan a tontas y locas, pónganse un poquito, miren la parte teórica, miren las propiedades de transformación lineal, etcétera, etcétera, y después pónganse a hacer la autoevaluación. ¿Está bien? Eh, bueno, hoy vamos a parar por acá. Si les parece, salvo que tengan alguna pregunta más, paramos. Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una Dale, consulta de diferenciales que me quedó una duda? dale, a ver, esperadme que busco. Decime, igual decime el ejercicio así voy buscando en la Es práctica. sobre el 34 y el 36, me habían quedado algunas dudas. A ver.
Bueno, a ver, espérame que lo busco. Ya encontré la guía, ahora voy a buscar eso. ¿34 me dijiste? Sí, sí. Ahí va. El 34B creo que es el que no se entiende. El A es nada más que hacerla resolvente y llegás tranqui. 34B. Ah, sí, decime. Esto en realidad es para que lo sepas, ¿viste? Sí, decime, te escucho. No, no, la duda estaba porque no sabía ni en el A ni en el B qué es lo que realmente, o sea, me está pidiendo el ejercicio, no entendía. Mira, en realidad esto lo que intenta decirte es, mira, cuando vos resolvés este problema físico, lo que estás resolviendo es una ecuación diferencial lineal con constantes, ¿está bien? Reales, ¿de acuerdo? Con coeficientes reales. Entonces, ¿qué tenés que hacer vos para resolver esta ecuación homogénea? Tenés que plantear el polinomio característico. Ese polinomio característico va a tener raíces, ¿está bien? Entonces, esas raíces van a tener esta pinta. ¿Cuándo tienen esta pinta para escribirlo así a lo bruto? Bueno, cuando lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual que cero, porque si lo que está dentro de la raíz es negativo, ¿no es cierto? Yo tendré que pensar que esto va a tener una solución compleja. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí, sí, sí. Bueno, entonces eso es porque ves que te dice mostrar que las raíces del polinomio característico son estas, ¿está bien? Entonces, ¿qué vas a hacer vos? Vos vas a decir, voy a tener raíces del polinomio característico que van a tener esta pinta cuando lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual que cero. Si lo que está dentro de la raíz es menor o igual que cero, a esto le pongo el módulo, ¿está bien? Y digo, bueno, mis raíces van a ser menos b sobre 2m más menos la raíz de este numerito por i, ¿está bien? Porque es lo que vos hacés cuando tenés que calcular la raíz de un número negativo, ¿está? Sí, sí. Así que de eso se trata nada más. Que calcules, ¿qué vas a hacer? Lo único que tenés que hacer es calcular las raíces de este polinomio característico con la formulita que vos sabés de ecuación de segundo grado, ¿está bien? De segundo orden, ¿estamos de acuerdo? Y después acá simplemente te dice cómo se llama esto en física, que se llama sobreamortiguado cuando esto sea mayor que esto. Fíjate que eso significa entonces que tiene raíces reales y distintas la ecuación, ¿está bien? Cuando b sobre 2m al cuadrado sea igual a km, ¿qué pasa? Que cuando vas a buscar las dos raíces de tu polinomio característico, en realidad tenés una sola, o sea que tu polinomio característico va a tener una raíz doble, y entonces tendrás que pensar cómo se calculaban las soluciones de la ecuación diferencial, ¿está bien? Cuando tenías una raíz doble, ¿está? Y lo mismo cuando tenés acá, ¿qué pasa? Cuando b sobre 2m al cuadrado sea menor que km, ¿qué va a pasar? Vas a tener raíces complejas. Ah, ¿y cuál era la solución de una ecuación diferencial a coeficientes constantes cuando tenía raíces complejas? ¿Te acordás que era e a la alfa, digamos, si tu número complejo, digamos, fuera, lo voy a poner acá, si tu número complejo que es raíz tuviera la pinta de a más bueno, no voy a ponerle A porque son los coeficientes que tienen esto, pero bueno, si fuera C más I por D, ¿cuáles eran las soluciones del homogéneo? Era poner E a la CX por coseno de D más E a la CX por seno de D, ¿ok? Entonces, lo que te está pidiendo es eso, que pienses en las distintas soluciones que va a tener esta ecuación homogénea según sea la relación que hay entre los coeficientes que definen a esa ecuación homogénea. ¿Está? Y después, bueno, te da las palabritas, perdón, te da las etiquetas que se ponen en física para cada uno de esos casos. ¿Está bien? Cuando tenés soluciones reales y distintas, cuando tu solución se repite o cuando es compleja. ¿Está? Ok, Simplemente se trata de eso. ok. Bueno, y acá dice que le des distintos valores para B, esto, si querés hacerlo, si no, 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 eso es... Y después me decías, el 36 me dijiste. Claro. No, Sí, el 36, digamos, el 36 es lo que viste en el video de ecuaciones diferenciales, ¿no es cierto? O ok. sea, No, o sea, no tuve problema en armar la ecuación ni nada de eso, sino que
el problema estuvo cuando resolvía una de las, creo que es el ítem, no tenía dudas si estaba bien resuelto el ítem B, por ejemplo, porque yo lo tomaba como una función, o sea, para encontrar la primitiva Sí. normalmente, como indica el video, y por E a la menos t. Y yo no sabía si acá también se aplicaba, si era con una ecuación de orden 5. Sí, 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 sí. Ok, Plantea eso, claro, claro, sí, 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 sí. ok. Y claro, y en el caso, por ejemplo, en el C, que me pone una T ahí, yo, Claro. Como T eh, solución del homogéneo, ¿no? claro, No vas a poder proponer es un múltiplo de T, ¿está bien? Porque sí, si sí, no te sí. da cero metida dentro de tu ecuación. ¿Qué vas a hacer entonces? Vas a Yo, proponer un polinomio. El cero es una raíz simple de la ecuación homogénea, entonces es un polinomio de grado 2, ¿está? ok. Bueno, ¿alguna cosita más? No, ahí en el otro ítem, en el que sigue, creo que es el D, del 36 también. Sí. Cuando, por ejemplo, hay que pone la solución general de t de 5 más 8 a la t, yo lo había planteado con también, o sea, por coeficientes indeterminados, Es la pero, única manera en la que vos sabés resolverlo, ¿está bien? ok, Solo lo tenés que plantear de esa manera. ok, ok, O sea, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, esta parte, fíjate, esto es como tener 5t más 8t por e a la t, ¿no es cierto? sí, Pero 5t o un múltiplo de t vos no lo podés proponer, lo podés dividir en dos partes, ¿no? Una que sea la solución particular para 5t y otro que sea la solución para t por e a la t, si querés. ok, Entonces, sí o no, eso es a gusto del consumidor. Pero fíjate, para la parte de 5t, otra vez no podés poner un múltiplo de t, ¿no es cierto? Vas claro, ¿no? a poner un múltiplo de t cuadrado, ¿ok? Ok, Pero para la otra parte, t por e a la t, sí te conviene poner k por t por e a la t. Por eso por ahí te conviene dividirlo en dos, ¿eh? Fíjate. ok, ok, bárbaro, muchas gracias, profe. Nada. Eh, bueno, entonces, si les parece, nos vemos el miércoles. Fíjense que yo puse un foro en esa sección de reuniones que empezamos a hacer, porque si ustedes quieren, vayan tirando ahí alguna duda o algún problema que tengan y entonces cuando nos volvemos a encontrar ya podemos atacar ese problema, ¿ok? Traten de ir por ahí. Bueno, espero que vaya todo bien. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.